Antes de hablar de los concentradores de oxígeno, platiquemos un poco del oxígeno. El oxígeno forma parte de la lista de los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, este no se distribuye ampliamente en los países en desarrollo que sobrellevan la mayor carga de mortalidad en recién nacidos, niños y adultos gravemente enfermos. Son estos años donde tiene más repercusión esta herramienta con el tema COVID. Por fortuna, se ha comprobado categóricamente el uso de los concentradores de oxígeno como una manera viable y costo eficaz para la administración de oxigenoterapia. ¿Pero qué es la oxigenoterapia? Esta es una medida terapéutica en la que al paciente se le suministra oxígeno en concentraciones mayores a las del aire del ambiente. Para entender eso, hay que saber que el aire que tenemos alrededor de nosotros está compuesto de diferentes gases, en los cuales los dos principales son el nitrógeno y el oxígeno. Como podemos ver en la imagen, hay otros gases como lo es el argón. La concentración de oxígeno en el aire y la que hay que superar es arriba del 21%. Existen muchos casos donde podemos hacer uso de lo que es la oxigenoterapia. En este caso, los más actuales e importantes es cuando tenemos un paciente que sufre de hipoxemia. Esto quiere decir que la presión arterial de oxígeno está por debajo de los 60 milímetros de mercurio, o que la saturación de hemoglobina en las arterias está por debajo del 93%. Otro de los casos donde hacer uso de la oxigenoterapia es importante es cuando el paciente sufre de hipoxia. Esta va a veces relacionada con lo que es la hipoxemia. Lo que es la hipoxia es la reducción de concentración de oxígeno en los tejidos. Aplicar oxigenoterapia a nuestro paciente nos trae varios beneficios. Algunos de ellos es reducir el incremento del trabajo respiratorio del paciente, además de disminuir el sobrecargo cardíaco del mismo, prevenir lo que es la cianosis, poder prevenir que surja una acidosis metabólica y reducir y prevenir la irritabilidad y depresión del sistema nervioso central. Sabiendo esto, podemos platicar acerca del concentrador de oxígeno y cómo funciona. No hay que confundir un concentrador de oxígeno con un tanque de oxígeno. Son dos cosas distintas y más adelante vamos a ver las diferencias entre ellas. Gracias a un concentrador de oxígeno podemos obtener oxígeno del aire atmosférico. El proceso de cómo lo hace se encuentra en la imagen. El aire atmosférico se hace pasar por un filtro de partículas gruesas en la entrada antes de enviarlo al compresor. Después, el aire a presión atraviesa un intercambiador térmico para reducir la temperatura de este, antes de pasar por los tamices moleculares. Una de las piezas fundamentales de lo que es un concentrador de oxígeno es el mineral zeolita, el cual a presiones elevadas absorbe el gas nitrógeno, uno de los que platicábamos antes que es de mayor concentración en el aire atmosférico, casi siendo este del 80%. Ahora, cuando el tamiz se despresuriza, se libera lo que es el nitrógeno, para después abrirse válvulas, para que el oxígeno concentrado se acumule en un depósito desde el cual se puede usar un flujómetro para la liberación dosificada. Esta es obviamente siendo controlada a través de la interfaz de nuestro concentrador. Así que podemos, gracias a él, desde ahí configurar cuánto va a ser el flujo. El flujo desde donde van los concentradores de oxígeno puede ser desde lo más pequeño 0.1 litros por minuto hasta 10 litros por minuto. La desventaja en la mayoría de casos, a diferencia de un tanque de oxígeno, es que al aumentar el flujo, la concentración de oxígeno se reduce. Eso es una ventaja que tienen los tanques de oxígeno, ya que al ser oxígeno 100% puro, el flujo puede llegar hasta los 15 litros por minuto. Como cualquier aparato médico, este tiene que ser regulado. En este caso, la Organización Internacional de Normalización, en su parte ISO 80601-69, como cualquier aparato médico, este tiene que ser regularizado. Para eso, la Organización Internacional de Normalización nos da la norma ISO 80601-2-69-2014, en la cual vamos a poder ver los requerimientos de seguridad para lo que es un concentrador de oxígeno. Como vimos en la imagen pasada, esas son las partes esenciales de lo que es un concentrador de oxígeno, pero obviamente cada fabricante puede agregar su granito de arena. En este caso, otra de las partes, y que es muy importante para concentraciones
de flujo mayores arriba de 2 litros por minuto, es un agente humidificador, que en este caso llega a aparecer como un bote en el cual vamos a llenarlo de agua destilada, o ya sea que no contemos con ella, se puede llenarlo con agua de garrafón. Este nos va a servir mucho para reducir la irritabilidad en el paciente, dependiendo la forma en la que estemos introduciendo el oxígeno en él. Podemos ver en pantalla, existen diferentes modelos de concentradores de oxígeno, pero esto no exenta que las mismas recomendaciones de seguridad sean para todos. En este caso, como estamos trabajando con oxígeno en altas concentraciones, esto aumenta el peligro de que los objetos inflamables ardan con más facilidad. Es por eso que ciertas recomendaciones que yo te doy es mantener el concentrador de oxígeno apagado y desconectado cuando no lo estemos utilizando. Además de no dejar los catéteres nasales en la cama o en las sábanas, ya que esto aumentaría el riesgo de que éstas también prendieran fuego. Mantener las tuberías y los concentradores de oxígeno alejados de derivados del petróleo, derivados y el mismo aceite, y estar alejado de cosas que puedan provocar chispas o prender fuego. Las ventajas de tener un concentrador de oxígeno es de que si tú estás requiriendo o tu paciente está requiriendo concentraciones de oxígeno no tan altas pero recurrentes, esta es una mejor opción, ya que al compararlo con lo que es un tanque de oxígeno, hemos visto que los tanques de oxígeno tienen su fecha de caducidad y los precios están alrededor de 800,000 pesos la recarga. Esto hace que el concentrador de oxígeno sea una opción muy viable a la hora de suministrar oxígeno. La desventaja, como la platicábamos, es que al aumentar el flujo, la concentración de oxígeno en varios modelos se reduce gradualmente y de una manera alta. Esto hace que el mismo tanque sea mejor, ya que habíamos dicho que la concentración de oxígeno es pura, por lo tanto el flujo puede ser más alto, hasta 15 litros por minuto. Otra de las razones de la que el concentrador de oxígeno es mejor es de que este llega a ser más fácil de transportar. Hasta también existen mismos concentradores de oxígeno portátiles que la gente puede ir llevando en una bolsa. La decisión va a depender de ti y en las condiciones en las que te encuentres, pero ya hemos visto que el concentrador de oxígeno es una nueva forma de poder suministrar oxigenoterapia de una manera más fácil y más económica.